Yo sé que usted ha escuchado temas acerca de la época dorada llamada el milenio. Casi no se predica de esto, será porque entramos al año 2000 y aparentemente no ha pasado nada. Vamos a hablar sobre el futuro que no hemos visto. Alabado Dios. Libro de Apocalipsis, capítulo 20, unos 10 versículos, y hablar de los 1000 años. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Vamos a darle lectura a ustedes y yo ahí en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que se fuese cumplido 1000 años, y después de eso debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura del mar y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada de Dios. Descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y eran atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Una escritura muy interesante, ¿verdad? Que nos da que pensar. Palabra de Dios. Gracias, soberano Dios, te damos por todo. Señor, tú eres Dios sobre todas las cosas y tú tienes un plan ya establecido. Y el libro de Apocalipsis nos dice, Dios, la victoria tuya sobre el mal, sobre Satanás, la derrota total, completa del enemigo de nuestras almas. Señor glorioso, ayúdanos a permanecer, a aferrarnos, Dios glorioso, a ti, a tus santos mandamientos, a tu palabra bendita. Dios, ayúdanos con tu Espíritu Santo a vivir vidas santas, puras, piadosas, sabiendo que del Señor recibiremos lo que hayamos sembrado aquí en la tierra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios para siempre. Vamos a hablar sobre qué cosa es el milenio o la época de 1000 años. Alabado Dios. Vamos a hablar acerca del futuro reinante o el futuro reino de Cristo Jesús de 1000 años sobre la faz de la tierra. Esto es algo, no es eterno, pero es para empezar, es todavía en la tierra. ¿Se imagina una época, hermanos, cuando el león coma paja, como el buey, y no se esté comiendo un venadito, un antílope por ahí? ¿Se imagina cuando el bebito juegue con el áspid o la cobra? Cuando ahorita pues es algo imposible, al menos que se le saque el veneno, ¿no? ¿Se imagina la época dorada cuando el sol alumbrará 7 veces más? Donde se va a restringir el pecado. Vamos a explicar todo eso. Y voy a empezar a hablar algunas perspectivas del milenio. Quizá hemos predicado algo de esto antes, pero vamos a ver desde un punto de vista algunas perspectivas que habrá durante el milenio a través de este pasaje y
especialmente Isaías, Zacarías y todos los demás profetas, y los propósitos que hay dentro de que haya un milenio. Tiene que haber un propósito supremo de parte de Dios. Y luego los perfiles que abarca todo eso, lo que se va a caracterizar que haya allá adentro. Entonces vamos a ver que, para empezar, mire, el milenio venidero es un tiempo cuando Cristo va a gobernar sobre la faz de la tierra. Todos hemos escuchado eso. Para muchos yo creo que es como ciencia ficción, ¿verdad? Y eso equivale cuando venga en su segunda venida visible. No estamos hablando del rapto, ese momento que creemos. Hay quien lo saca, quien no cree y todo eso. Vamos a hablar un poco de eso y explicar los por qué, los antes y los después y todo eso. No exactamente del rapto, sino también del milenio. Entonces, el milenio es realmente un bocado de prueba antes de entrar en la eternidad. Son cosas, ahorita voy a tratar de figurarle un diagrama, quizá hablado, no pudimos hacerlo así rápido en lápiz, ahí papel, pero explicarlo. Entonces, Apocalipsis 20 es el pasaje central de la Biblia que habla del milenio y va a ser el enfoque de este mensaje. Entonces, milenio, vamos a quitarle un poquito el misterio. Vamos a hablar un poquito, sacar el misterio. Mire, milenio procede de una palabra de latín que se compone de dos palabras. Mille, es como decir milla, en inglés, mille, que quiere decir mil. Y luego annum, quitándole la ñ, como hablamos nosotros, doble n, annum, que significa años. Entonces, 1000 años. Mille annum, 1000 años. Entonces, por consiguiente, la combinación de dos palabras nos da el vocablo del milenio. Claro que milenio, al igual que rapto, no se encuentra en la Biblia. Pero si usted se fija, el pasaje que leímos, encontramos 1000 años, alrededor de 6, 7 veces. 1000 años, cuando se cumplieron 1000 años, y fue atado 1000 años, y luego fue después de 1000 años. Si usted se fijó bien, y ahí tiene la escritura, enfatiza mucho los 1000 años. Entonces, millennium, eso es 1000 años, aparece así alrededor 6, 7 veces, Apocalipsis, y vamos a ver cómo, mientras un periodo de 1000 años empieza, después de la segunda venida de Cristo, manifiesta visible. Es cuando Cristo viene y se asienta sobre la tierra allá en Jerusalén, en el monte Sión. Ese va a ser llamado el monte de Dios. Entonces, cuando se establece el reino en Jerusalén, se impone un periodo de paz y de justicia sobre la tierra. Quiero decirle que este tema del milenio es uno de los, si no el más anunciado que hablaron mayormente en el Antiguo Testamento, los profetas. Se habla muchísimo, los salmos, los profetas, Isaías, Zacarías, todos los profetas hablan de él. Van a entender que va a haber una época, pero todavía no llega. Entonces, al correr de los años, los cristianos hemos tenido 3 perspectivas del milenio. Rápidamente voy a explicar esas 3 perspectivas. Hay estudiosos que han debatido sobre cuándo será el milenio, si antes de que Jesús venga, si después, o si habrá o no habrá. Entonces, vamos a ver examinar algo rápidamente como una introducción a todo esto. Mire, por ejemplo, si usted ha oído la palabra postmileniales o postmilenio, ¿verdad que la palabra de post significa que algo después, cuando se pospone una cosa? Postmilenio. Este prefijo aquí, post, significa después. Por consiguiente, los postmilenialistas piensan que la segunda venida de Cristo tendrá lugar después del milenio, que Cristo va a venir después del milenio. O sea, Cristo visiblemente. Entonces, esto se debe a que hubo un ministro allá por el año por el siglo XVII, un ministro unitario. ¿Quiénes son los unitarios? Les recuerdo que nosotros somos trinitarios, creemos en un Dios en 3 personas, en la deidad de Dios. Tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman al Dios Todopoderoso. Entonces el unitario solamente piensa que es Dios. Jesús es el Padre es Jesús es el Espíritu Santo. Alabado Dios, pero Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, no estoy solo, mi Padre no me ha dejado. Y Pablo habla que inclusive el reino del que vamos a hablar dentro de un momento va a ser entregado después de los 1000 años al Padre. Amén. Entonces, hubo un unitario, un ministro llamado Daniel,
Whitby, él originó esta idea de los postmilenialistas, que fue saturada, alabado Dios, saturó al mundo en el Evangelio, y su impacto, tuvo impacto en las personas de entonces y en aquella cultura, y era radical ese mensaje, que iba a transformar la tierra. Él decía que iban a trabajar para reformar la tierra en un lugar de paz y prosperidad, en el cual la adoración de Dios sería universal, para que Cristo entonces volviera el milenio después de que Cristo volviera. Entonces, antes de que Cristo volviera, iban a hacer eso. Entonces, el postmilenialismo fue popular hasta la Primera Guerra Mundial. Se peleaban las guerras y ahí se fomentaba, por ejemplo, la cultura, la teocracia, fomentar que a través de la teocracia vendría la paz mundial. Y después estalla la Segunda Guerra Mundial, entonces no hubo paz. Durante la primera no se logró, a través de las Naciones Unidas estalló la Segunda Guerra Mundial y reforzó eso de que no era imposible poner paz en la tierra y prosperidad y todo eso, no se pudo. Entonces ellos perdieron toda credibilidad y desde entonces, puesto que en lo universal vemos que no se ha establecido el milenio, Cristo no ha venido, se descartó eso, el postmilenialismo. Pero hay otra corriente, son tendencias de los teólogos, llamada amilenianismo. Hay un prefijo a, ya no pos, sino amilenialismo, que él niega el significado de la palabra amoral, que significa sin moral. Por consiguiente, el amilenianismo significa que no habrá un milenio literal. Y eso es el peligro de a veces nada más espiritualizar las cosas de Dios o espiritualizar a Dios, ¿verdad? Pero es un reino literal, palpable, visible. Entonces ellos niegan todo eso. Y esta opinión dice que el término 1000 en Apocalipsis 20, donde leímos, es meramente simbólico. Simbólico es cuando participamos de la Santa Cena nosotros, que no está Cristo presente, como la religión universal, ¿verdad? Que dice que Cristo baja otra vez y es ofrecido y es sacrificado, crucificado, nada de eso. Entonces, quienes sostienen esta opinión persiguen que los eventos que se describen en Apocalipsis 20 están sucediendo ahora mismo. ¿Se imagina? Piensan que ahora mismo se está desarrollando una época del milenio. Es una especie de paraíso en la tierra. Muchas personas creen y anuncian eso, que sucede ahora mismo y que se ha estado produciendo en la iglesia cristiana desde el pasado, desde hace 2000 años que se está disfrutando. O sea, de 1000 para acá más bien se está disfrutando el milenio y sostienen que la iglesia está reinando con Cristo en el presente y que la paz y la prosperidad asignada, todo eso, alabado Dios de los 1000 años, se está viviendo ahora. Que hoy tenemos algo, pero que es espiritual. O sea, entonces la clave de esta noción es espiritualizar ciertas cosas de la Biblia y es decir, asignarle significado espiritual a las palabras de Cristo. Cuando Cristo dice, venga a tu reino, piensan que ya está el reino. Y mucha gente quiere traerle el reino aquí y ahora. Y dicen que ya y que es proclamarlo ya. Y vamos a ver ahorita que no es cierto. Esos 1000 años no es todavía no estamos. Cristo no ha venido. Entonces, no tiene gran significado todo esto a los amilianistas. Pero vamos a ver la corriente que nos interesa a nosotros. El premilenianismo. Pre es antes. Cuando algo se prevé, se tiene previsto algo, es antes. Aquí el prefijo pre significa antes del milenio. Entonces se enseña que el retorno de Cristo va a venir a la tierra antes del periodo de los 1000 años. Cristo no ha venido, no ha sucedido el rapto. Entonces Cristo, cuando Él venga, va a derrotar a sus enemigos. Va a ser la batalla de Armagedón. No es la batalla última, sino es la batalla de Armagedón. Quizá se junte con la Tercera Guerra Mundial, quizá, alabado Dios, y se establezca un reino milenial en la tierra. Entonces, si usted figura un diagrama mental, alabado Dios, para darle una idea hacia grandes pasos, no pudimos hacerlo en la pantalla, pero si usted tira una línea horizontal, o sea, acostada, como está la fajita esa, es un periodo de tiempo. Y en esa hace una división, para empezar allá, hace una división y pone el Antiguo Testamento allá o antes de Cristo, AC, o antes de Cristo.
pone un periodo, luego de ahí pone una cruz. En ese periodo lanza una línea vertical hacia arriba, pone la cruz, ahí es después de Cristo, hacia un espacio. Es donde estamos ahorita, después de Cristo. Luego ahí, o sea, esta es la época de la iglesia, es donde estamos ahorita. Pero si figura después, hace una pausa, pone un paréntesis, lanza una línea para arriba y otra para abajo, que Cristo subió al cielo cuando murió, ascendió, pero lo estamos esperando que descienda otra vez. Ese es el rapto de la iglesia. No visible, es un periodo rápido. Alabado Dios. Y dentro de ese periodo inmediatamente surge la gran tribulación, cosa que no ha llegado a los 7 años, la gran aflicción de Jacob que dice la Biblia. Y después de ese periodo de 7 años, pone otro paréntesis, usted otro espacio en la línea que lanza ahí, y ese es el periodo de los 1000 años de gobierno en la tierra. Han pasado 2000 años desde que Jesús vino a la tierra y caminó ahorita, pero faltan 1000 años todavía después de ese periodo del arrebatamiento y los 7 años de gran tribulación. Y luego de ahí, finalmente lanza otra barrita, un espacio, y de ahí para allá empieza la eternidad, ya después del milenio. Esas son cosas, profecías, alabado Dios, y lo que le nombré es algo de escatología, los acontecimientos conforme la escatología los va a señalando. Entonces, la noción premilenial sostiene que todas las promesas hechas a Israel en el Antiguo Testamento se van a cumplir durante ese periodo de los 1000 años, porque hay cosas que no se han cumplido. Cristo no se ha sentado en el tercer templo, que de hecho ya tienen los materiales para construirlo, pero falta el permiso, falta, no sé, de las naciones, el lugar geográfico, alabado Dios. Pero lo que yo estaba viendo es de que están trabajando en la corona. No es cualquier corona, es una corona de oro que va a llevar Jesús, el Mesías. Ellos están esperando para el Mesías. Quizá, alabado Dios, el anticristo, se le siente un periodo de tiempo. Pero eso es algo costosísimo. Todo eso, y preparando los sacerdotes, alabado Dios, los levitas, los instrumentos, los utensilios, todos de oro. Todo eso se está preparando. Entonces, vimos que esas son las 4 perspectivas. El post-milenio o milenialismo, el amilenialismo y el premilenialismo es lo que nosotros creemos. Pero ahora vamos a ver algo, los 4 propósitos, al menos 4, que hay de que haya un milenio en la tierra, un periodo de 1000 años. Tiene que haber propósitos conforme a la palabra poderosos. Vamos a verlos, alabado Dios. Entonces, vamos a ver cuáles son de ellos. Número 1, primero, es necesario, repito, que las promesas que se han hecho en el Antiguo Testamento a Abraham, al pueblo judío, se lleven a cabo ahí. Y lo primero es recompensar al pueblo de Dios, no solamente a los judíos, sino también a la iglesia. Entonces en la Biblia hay muchas promesas de recompensas que van a dar que Dios va a dar a quienes demos un servicio fiel, hayamos sido fieles aquí en la tierra. Claro que va a ser en la tierra el milenio, pero ahí van a ser las recompensas y que van a seguir al pueblo de Dios. Por ejemplo, Isaías, capítulo 40, verso 10, empezar a ver la palabra de Dios, nos dice algunas de las recompensas que va a haber. He aquí el Señor Jehová vendrá con fortaleza y su brazo se enseñoreará. He aquí que su salario, es un pago, viene con él y su obra delante de su rostro. Entonces, vemos lo que el Señor trae para dar. Colosenses 3, 24, algo que el Señor ya en el Nuevo Testamento es también para la iglesia, que da para nosotros, sabiendo que del Señor recibiréis la compensación de la herencia, porque al Señor Cristo servís. No servimos a Jesús en balde. Dios paga mejor que los hombres. Y alguien puede decir, yo no creo en eso de recompensas, yo trabajo por amor. Sí, pero vaya y trabaje, como ahorita los empleados federales, que vayan por amor a trabajar allá sin pago, con un cheque en blanco. No, Dios estimula a sus hijos. Dios paga bien. Entonces, Apocalipsis 22, 12 también narra las promesas que Dios dijo. Pero Jesús dijo que hay un reino preparado como heredad para los benditos del Padre. Mateo 25, 34, son palabras de Jesús que Él dio para su pueblo.
cuando Él se siente en su reino con su Padre, ha alabado Dios, va a dar, entonces dirá a los que están a su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahí se va a estar recompensando. Ve el propósito, uno de los propósitos de que haya el milenio. Entonces Pablo dijo a los cristianos que recibirían la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís. Entonces estas recompensas son diferentes de las coronas, de la corona de gloria, la corona de vida, alabado Dios, la corona por ganar almas, la corona de justicia. Esto estoy hablando de algo diferente que complementa, alabado Dios. Mateo 19:28 nos habla también cuando Cristo esté sobre la tierra y Jesús dijo, de cierto os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando se sentare el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Está hablando de los discípulos, quizás de los profetas, pero también de la iglesia, de nosotros. Si vamos a juzgar a los ángeles, cuánto más al mundo que esté en el milenio, que se haya quedado después de la gran tribulación, a las personas y los que hayan nacido. Entonces, nuestra responsabilidad en el milenio se va a basar en nuestra fidelidad en esta vida. Jesús habló muchas veces acerca de los talentos, dio parábolas de los dones, de los talentos, los que los trabajamos, los que hicimos. De eso vamos a seguir fungiendo sobre eso. Alabado Dios. Hay cosas, a nosotros a veces nos parece de extrañarse, ¿verdad? Que Dios recompense lo que hacemos. Parécenos algo extraño, porque muchos quieren que no se les llame, no le recompense por trabajar, pero Dios paga bien, repito. Entonces, hay veces que tampoco no es que Dios no vaya a dar unas vacaciones. Tómense unas vacaciones, el milenio y todo eso, porque hicieron bien. No es. Dios quiere recompensarnos y seguir trabajando. ¿Sabe por qué? Porque el trabajo es una bendición, es para gloria de Dios. Lo que hagamos, lo vamos a hacer con gusto y recibir más trabajo de parte de Dios es una honra. Pero muchas veces muchos no lo toman así. La segunda, el propósito por el cual, alabado Dios, por el cual es el milenio, es responder a los requisitos o a las previsiones de los profetas. Iba a decir predicaciones, puede ser, pero también es previsiones, algo que ellos vieron y no se ha cumplido. El libro de Daniel todavía está sellado en ciertas, especialmente los últimos capítulos, Isaías, Ezequiel, están sellados todavía. Entonces aquí se va a manifestar. Yo pudiera darle decenas, quizás hasta 1000 versículos, pero no hay tiempo para todo eso, donde habla tanto del milenio. Entonces el segundo propósito del milenio es cumplir la palabra de los profetas del Antiguo Testamento, y son muchas profecías que se han dicho. Por ejemplo, Salmo 71:11 dice que los reyes y las naciones van a venir a alabar a Dios y le servirán. Otra vez Isaías, algunos versículos no dejé, pero Isaías 9:7 dice que el gobierno del Mesías debe ser establecido en el trono de David. Lo dilatado de su imperio y paz no tendrán término sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esto es en el milenio. El reino de Dios, de Jesús, no tendrá fin. Alabado Dios. Isaías 60:21, Israel debe convertirse a la justicia, heredad de la tierra para siempre. Y el pueblo, y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. Zacarías 9:10, las naciones deben vivir en paz y bajo el gobierno del Mesías. Y Efraín destruirá los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las gentes, y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra, o confines de la tierra. Eso es lo que va a suceder. Lucas, por último, Lucas no deje es cuando Jesús nace y se da una profecía acerca de él. Lucas 1:32. Cristo debe reinar sobre la casa de Israel. El Mesías va a gobernar interrumpidamente. Es cuando se toma el niñito en los brazos de Simeón. Este será grande y el Señor Dios le dará el reino de David su padre. Está hablando de la descendencia
de Jesús. Entonces vemos que el milenio se cumplirán todas estas profecías que no se han cumplido. Entonces el enfoque de las promesas de Dios a Israel era que las naciones escogidas de Israel gobernaran, amén, hasta los confines de la tierra, como leímos. Pero no vemos esto, los judíos le han rechazado todavía, ¿verdad? Juan 1:11 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad que no? 12, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, entonces le van a recibir. Y Zacarías 12:10, alabado Dios, 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí al que traspasaron. Harán llanto sobre él como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre su primogénito. Los judíos van a reconocer entonces a Jesús. Entonces él va a reinar juntamente con los apóstoles y algunos profetas del Antiguo Testamento. Amén. La tercera cosa, hermanos, alabado Dios, o propósito del milenio, es que se va a recibir respuesta a la oración de sus discípulos. Sus discípulos se acercaron en cierta ocasión a Jesús y le dijeron, enséñanos a orar, Mateo 6, como Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús le dijo, cuando ustedes oren así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Ahí está. Ahora, ese reino es físico, es literal. Ahora, yo no sé cuántos oran eso, desde chiquitos orábamos eso. Entre más el pueblo de Dios ore que venga el reino de Dios, más Dios puede mover los tiempos para que Él venga pronto. Eso también depende de las oraciones del pueblo de Dios. Es orar siempre, venga tu reino. Pero es un reino físico. Ahorita es espiritual. El reino de Dios está en nuestros corazones. No es comida ni bebida ahorita. Amén. Nadie puede decir, helo aquí, helo allá. No. Pero es el reino del Mesías, está hablando aquí. Entonces se va a cumplir en el milenio. Vendrá el reino de Dios y la respuesta a las oraciones de sus discípulos. Ahí va a estar palpable. Dominando, gobernando nuestro Mesías, nuestro Salvador. La otra perspectiva, alabado Dios, o propósito más bien del milenio, es recalcar la depravación del hombre y la necesidad de la muerte de Cristo. Este es un punto bien importante, hermanos. Recuerde, en el milenio, aquí en la tierra, no es en el cielo todavía. No es. Entonces, Satanás dice que la Biblia que será atado durante 1000 años, el versículo 2 y 3, pero la última frase de Apocalipsis 3 dice que será desatado por un poco de tiempo a fin de los 1000 años y entonces va a encabezar una rebelión. Ahora, Satanás, hay varios propósitos de que ese no es el juicio ni es la destrucción final de Satanás. En sí, Satanás no va a ser destruido, va a ser juzgado y condenado. Amén. Al lago de fuego. Pero ahí va a ser atado por 1000 años. Ahora, va a ser atado 1000 años la iglesia y la gente, los santos del Antiguo Testamento, gobernando con Cristo, su iglesia también. Y el pecado va a ser restringido. Ahora, el propósito aquí es de recargar la depravación del hombre y la necesidad de la muerte de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque con el diablo atado por 1000 años, sí va a haber gente todavía que por allá se quiera pasar de listo o que se quiera rebelar, porque va a haber mucha gente nacida. Pero lo que quiero enfatizar aquí es de que Cristo, de que hay veces nosotros decimos, ¿saben qué? Es que yo caí por el diablo. Es que es culpa de Dios y es culpa del diablo y culpamos al diablo para ir para acá. Si pecó, si hizo, si acá, por el diablo. ¿Saben que el mayor enemigo de nosotros no es el diablo? Está dentro de nosotros mismos. Es nuestra pecaminosidad, es nuestro ego, es nuestro yo. Entonces, dentro del periodo del milenio, 1000 años, también Jesús lo hace para demostrar que todo eso, el pecado está en el hombre y sin que requiera de una fuerza exterior, que es el diablo, que es la tentación, todo eso, está dentro de nosotros y la gente todavía va a pecar, pero el que peque va a ser juzgado ahí mismo. Entonces, el diablo encerrado, pero va a haber pecado, pero va a estar restringido porque el rey gobernando va a estar. Mucha gente se va a revelar que sobrevivió a la gran tribulación y gente que ha sido nacida
de las familias dentro del milenio. Se imagina tanto niño o niña que van a ser. Entonces, muchos de ellos... Ahora, este es un punto bien importante. El hecho de que usted sea cristiano o pastor no quiere decir que los hijos sigan la justicia que usted sigue, que se salven por usted. La salvación es individual, personal. Entonces, mucha gente aún ahí no va a querer adorar al rey, llevar tributo, adorar, darle alabanza al rey. Se va a rebelar y esto va a ocasionar la batalla final. Amén. No la de Armagedón, sino la de Gog y Magog. Es el juicio final. Pero entonces, eso es el primer punto. En este punto es la depravación del hombre, que el diablo aún encerrado y la gente va a querer pecar. No, ahí va, Dios le va a decir, ya ves, tú decías que el diablo, no, eres tú. Es la raza caída, todavía no regenerada, porque mucha gente se va a rebelar, no, porque van a nacer en la carne, pero no de nuevo. O sea, va a fomentar otro mundo otra vez. Alabado Dios, un mundo nuevo ahí. Pero lo otro es la importancia de que Cristo murió. Lo importante es que Dios tuvo que mandar a su Hijo para venir a la tierra y rescatarnos de nuestra pecaminosidad, atar al diablo y finalmente sacarlo por un poco de tiempo, después de un poco de tiempo, que hace la revuelta final, y es cuando desciende de parte de Dios fuego del cielo y es echado para siempre, o sea, por toda la eternidad, al lago de fuego. Entonces, las personas que distorsionan esto, que piensan que el diablo que está gobernando en el infierno y que está atormentando a la gente con un tridente de 3 picos. Entonces, o sea, esto es antibíblico. El diablo no va a ser rey en el infierno. Va a estar siendo juzgado, alabado Dios, va a ser quemado en el lago de fuego, juntamente con los que lo sigan. Entonces, ve lo importante, los propósitos del milenio. Lo voy a repetir para ver, recompensar al pueblo de Dios, galardón, premio, responder a las previsiones de los profetas, todo lo que ellos profetizaron se va a cumplir, recibir la respuesta a la oración ahí, ahora sí, el reino va a estar ahí, el rey va a estar ahí contestando las respuestas, y luego está bien importante recalcar la depravación del hombre y la necesidad de la muerte de Cristo. Ahora, como punto final, vamos a ver aquí, alabado Dios, algunos perfiles del milenio. Vamos a hablar algo hermoso, algo muy positivo del ambiente que va a haber dentro del milenio. Todo esto viene. Lo que pasa es que si nosotros solamente nos enfocamos aquí en la tierra y aquí, qué como, qué trabajo, qué hago, y no perdemos las vislumbres, porque esto es un anticipo solamente de lo que nos espera en la eternidad, para saborear. Entonces nosotros no nos vamos a emocionar, no vamos a servir a Dios, no tanto porque nos dé galardones, porque le amamos por lo que Él hizo por nosotros, por vivir para siempre en la eternidad con Él felices. Entonces, vamos a ver algunas indicaciones, algunas características del milenio, y lo primero es que va a ser un tiempo de paz. Ahorita oramos, ¿verdad? El reino de Dios, que es paz y justicia en el Espíritu Santo. Pero vemos que todavía hay guerra, hay conflicto y se mueren personas y cosas y accidentes, todo eso. Bueno, entonces se requiere más que las Naciones Unidas para producir paz en la tierra. Es la oración de los ángeles, paz en la tierra para los hombres de buena voluntad, ¿verdad? La oración que hicieron los ángeles cuando Jesús nació. Entonces, en verdad, la paz solamente la trae Dios. Dios da paz a los corazones, pero también trae la paz a las naciones, al mundo, solamente Dios. Y las Escrituras están llenas de predicciones respecto a la paz verdadera que caracteriza el milenio. Y vemos las palabras famosas de Miqueas 4:3, quizá no dejé ahí Miqueas 4:3, lo que él dijo. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Ahorita vemos las naciones que juegan competencias a ver quién invierte más billones de billones en armas más sofisticadas que Satanás 1, Satanás 2, como los rusos, armas terribles que tienen. E invierten un poderío militar, el que más invierte y más tiene, pues es el que se enseñorea del mundo, ¿no? Y de los pueblos más débiles. Todo eso se va a quitar, no va a existir. Isaías 11, 6, 9 es otro pasaje bien conocido que nos indica que habrá paz
va a reinar la paz, no solamente en los hombres, sino también en los animales. O sea, en la gente, nada de terremotos, tsunamis, guerras. Los animales no se van a atacar unos con otros. No habrá ejercicios para la guerra, no habrá nada de eso, militar, nada de eso. Las Naciones Unidas no van a andar tratando de hacer nada de eso. Cristo va a dominar, va a hacer todo. Ahora, lo segundo, aparte de paz, que va a haber en el milenio otro perfil, es que va a ser un tiempo de prosperidad. ¿Cuántos anhelamos ser prósperos? En todo, ¿verdad? En salud, en dinero, en todo. Toda persona, ¿verdad?, que buscamos prosperidad en este mundo, pero en el milenio será un tiempo de prosperidad como nunca antes visto. Es la época de oro, la época dorada, una época luminosa. Alabado Dios. La mayoría de las promesas de todo Israel respecto a la prosperidad futura van a tener su término no solamente en lo agrícola, porque en el Antiguo Testamento el que tenía más grano, más vacas, todo eso, pero con el sol brillando más, los frutos van a producir más, va a haber más agua limpia, más purificada. Ahorita con el cracking que hace el petróleo, que está contaminando el agua dulce y todo eso. Entonces va a haber mucho más fruto, más ganado, o sea, más comida, no va a haber hambrunas como hay hoy. Todo eso va a ser. Entonces, al mismo ambiente va a permitir que la agricultura abunde más y va a resplandecer la prosperidad en todo esfuerzo igualmente. Todo lo que usted haga se le va a dar, va a poder saborear lo que usted siembre. Alabado Dios, no sé qué fruto le guste a usted, pero Ezequiel 34, versos 26 y 27, dice: y daré bendición a ellos y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvia de bendición serán, y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová cuando rompa las coyuntas de su yugo, y los libre de mano de los que se sirven de ellos. Nadie va a esclavizar a nadie, y no va a ver como que a qué no le pagó al otro, nada de eso, como hoy en día, nada. Entonces, Amós 9:13, hay un pasaje que nosotros cantamos y decimos a veces de memoria, dice que entonces que él va a dar paz al segador. No es ese, pero Isaías 35:1 dice que el yermo se gozará y florecerá como la rosa. El yermo quiere decir del desierto. De hecho, Israel ahorita ha emparejado o rebasado a muchas naciones en la agricultura, en la energía, sus científicos y todo, dando de comer a la gente, hasta vendiendo flores, en todo. Él ha hecho ya que parte de esa profecía se cumpla. Pero el tercer perfil, aparte de paz y de prosperidad, que va a ser un tiempo de pureza. El pecado se va a mantener en cintura y la desobediencia se juzgará con eficiencia. El gobierno, mire, de Cristo será justo y su reino será santo. Ahora, dentro del milenio va a haber gente buena, gente que acepte a Jesús, pero gente que vive en paz, que sea próspera, pero también que ande en santidad. Gente pura de labios, que levante sus manos, que adore. El que no va a ser juzgado. Ahí mismo, como dije, Isaías 7:9, dice que la tierra será llena del conocimiento. Este es el versículo que buscaba. La tierra será entonces llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Va a haber mucho conocimiento de Dios, porque la profecía va a estar viva, palpante ahí. El que dio la profecía o el espíritu de la profecía, que Jesús va a estar ahí. Alguien entiende un pasaje ahí mismo. Le pregunta a un apóstol o a un regente del Señor, ¿qué significa esto o aquello? Esto se cumplió, esto falta. Y una interpretación al 100%. Amén. Esto es maravilloso. Zacarías 13:2, Dios dice: y en aquel día quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordadas, y también haré cortar la tierra y a los profetas y al espíritu de inmundicia. O sea, a los falsos profetas casi no hay ahorita, ¿no? Alabado Dios. Y las imágenes y todo. Hay veces uno escucha que, como los reyes de antes, de antaño, que aparentemente se acercaban a Dios, hacían ciertas reformas, pero no quitaban
las imágenes de acera, de los lugares altos. Y ahorita vemos muchos hogares cristianos que todavía se han acercado a Dios, tienen cierta paz, cierta armonía, pero no han quitado parte de su pasado, lo que hacían. Todavía tienen por ahí pequeños idolitos guardados. No se diga las naciones, que todavía dicen, nombran a Dios, pero por acá roban, estafan o mienten, o hacen tantas cosas y hasta mandan a asesinar. Entonces, son cosas que entonces no se va a permitir. Un tiempo de pureza. Entonces, algo asombroso sucederá durante el milenio. En aquellos días acontecerá que 10 hombres, Zacarías, profecía ya de los últimos profetas menores, acontecerá que 10 hombres de las naciones, de todas las lenguas, tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Ahorita como que se menosprecia a los judíos dentro de las naciones, aunque están volviendo a su patria, ¿verdad? Muchos están promocionando que los judíos vuelen en aviones, esos modernos, grandes, para que regresen a su tierra. Es algo profético, ellos tienen que estar en su tierra cuando venga primeramente el falso, el anticristo, y luego cuando venga Jesús, tienen que estar allá para que se cumpla todo eso. Entonces, vemos que ahorita se menosprecia a los judíos. En aquel entonces dice, este es judío, dice, vamos a tu tierra, hemos oído que allá ustedes prosperan, que allá está el rey, queremos conocer a tu rey. ¿Se imaginan cuando la gente viajaba a ver a Salomón, la reina de Saba y de Seba, que estaban en los confines de la tierra? Venían a escuchar la sabiduría de un hombre. ¿Cuánto más nuestros pueblos latinos, hispanos o de otra parte del mundo vamos a querer ir a estar allá? Aunque nosotros vamos a estar allá, porque somos la novia, somos la iglesia, que en el rapto vamos a ser llevados a la boda del Cordero, luego descender con Cristo y se establece el milenio, estos 1000 años de que estoy hablando. La iglesia, yo me la imagino detrás del Señor, la noviecita que anda detrás de Él, se mueve para allá y nosotros para allá. Alabado Dios. Y Él dándonos consejo ahí de primera mano, ¿se imagina? Algo maravilloso, la pureza, alabado Dios, que va a existir allá. Entonces, Cristo será conocido y su santidad por toda la tierra. Es esa época dorada maravillosa, alabado Dios. Y muchos, hasta los confines de la tierra, va a resplandecer ahí su gloria. Y todos los gobiernos van a ir y le van a llevar tributo, le van a servir. El que no quiera ir, que se rebele, no le va a llover. Y va a tener escasez y va a decir, ay. Pero para muchos lo van a ver como un tirano, a pesar de que él es tan bueno, tan lindo. Se van a empezar a rebelar porque la maldad está en el corazón del hombre. Ahora, alguien puede decir, pero ¿cómo será esto? Bueno, imagínense que el paraíso donde estaba Adán y Eva, otra vez. El paraíso otra vez es abierto. 1000 años, y cuando el diablo sea suelto después de esos 1000 años, dentro de un paraíso, otra vez a engañar a las naciones, alabado Dios. Pero no a sus santos, los profetas, ni a la iglesia, no. Porque la palabra dice, bienaventurado y santo, el que tenga su parte en la primera resurrección, porque serán reyes y sacerdotes del Dios Altísimo. Esto es por siempre. Pero, es aquí una cosa, alabado Dios. Esta es la primera resurrección. La primera resurrección es en el rapto, cuando Jesús viene, transforma nuestros cuerpos y luego levanta, transforma a los santos del Antiguo Testamento. Luego nosotros, dice en su orden, los santos que murieron en Cristo son transformados. Luego nosotros los que vivamos somos transformados para recibir al Señor en el aire. Esta es la primera resurrección. Ahora, no estoy hablando yo de una resurrección y luego otra y otra y otra. No. La primera resurrección, que es solamente para gente justa, santa. Los impíos, los que hayan muerto desde la fundación del mundo, desde antes, desde el Antiguo Testamento, y impíos que estén muriendo y muriendo, seguirán muertos y su alma y su espíritu, como hemos explicado, en las llamas del infierno. Y todo el periodo de los 7 años, o de la tribulación, de los 1000 años, alabado Dios, porque enseguida la batalla va a terminar en un instante. Todo ese periodo, los 7 años, los 1000 años, alabado Dios, esas almas van a estar en el infierno de los impíos. Esa no es la primera resurrección para ellos. Algo bien importante antes de cerrar. Los que experimentemos la primera resurrección seremos los justos, los santos, que vamos a vivir por la eternidad, empezando con el milenio y siguiendo hacia el cielo, en la Nueva Jerusalén, que es la capital del cielo.
Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplan los 1000 años. ¿De cuáles otros muertos habla? De los impíos, los que murieron sin Dios, sin Cristo, que lo rechazaron. Entonces, después de esos 1000 años, alabado Dios, cuando es la batalla final de Gog y Magog, es cuando el diablo es desatado, entra a ese paraíso, ese milenio, corrompe a los rebeldes, a los que han nacido ahí, de hijos tal vez que santos, pero hijos que no experimentaron su propia salvación, la necesidad de la salvación, de la regeneración. A ellos se engaña y junta los 4 cabos de la tierra y vienen y rodean el campamento de los santos, pero con el rey ahí, se imagina. Desciende fuego de parte del Padre, quema al diablo, al anticristo, al falso profeta que ellos los echó antes. El diablo que es la serpiente antigua. Y ahí entonces es cuando se lleva a cabo la segunda resurrección ante el gran trono blanco en el cielo. Ante el juicio del gran trono blanco con la segunda resurrección de los impíos y todo. Y así que nadie va a poder justificarse ahí y decir, yo esto o aquello. Y solamente es para juzgarlos, como el diablo ya se juzgó y se echó en el lago de fuego por los siglos de los siglos. Enseguida, alabado Dios, se resucita a todos los impíos y se los comprueba ante el gran trono blanco y son echados hacia el lago de fuego también. Y entramos nosotros en la eternidad. Ve lo importante. Entonces, como último, va a ser un tiempo, alabado Dios, personal, un tiempo de gozo personal. En el milenio, estamos hablando todavía en el milenio, entonces, debido a que el gobierno de un rey justo, cuya justicia será mantenida, mantendrá la vida balanceada por todo el mundo y se va a eliminar a muchos de las causas del sufrimiento. No va a haber enfermedades incurables, tal vez haya llor o lágrimas todavía ahí, a alguien que llore a su bebito, pero alégrese. El bebito va a haber muerte, sí, pero el que muera va a morir de 100 años para arriba. Pues, ay, se murió este bebito, tenía 159 años, es un bebito, alabado Dios. Pero claro, murió bebito, alabado Dios, pero murió en el Señor. Porque entonces, como está en el milenio, se va a repetir la longanimidad de los años, del tiempo después del diluvio, antes del diluvio, donde Enoc, Noé, Matusalén, el que más vivió parece que vivió 969 años, algo así. Alabado Dios. No tuve tiempo para sacar todo eso, pero el que más vivió. Entonces la gente va a vivir 300, 400, 500, 800, 900 y pico años dentro del milenio. Habrá unos que nazcan en cuanto empieza el milenio y naciendo los bebitos. Alabado. Y las bebitas también, viviendo. Y algunos, repito, van a morir de 100 y feria, 200 años, personas jóvenes, niñitos, en Dios. Entonces todo eso va a aparecer en el milenio. Será un tiempo de gozo sin precedentes como producto colateral natural de la paz, que dijo Isaías 14:7. Toda la tierra está en proceso y en paz y se cantarán alabanzas. Toda la tierra va a cantar alabanzas a su nombre. Entonces viene el día cuando Pablo escribió que toda rodilla entonces se va a doblar, Filipenses 2, 10 y 11, toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Y todavía el que no lo haga ahí, lo va a hacer allá como quiera. Allá en el gran trono blanco, empezando o terminando por Satanás. Jesucristo es el Señor. Entonces, un periodo prometido de paz, de prosperidad, de vida inagotable, o sea, vida gozosa, llena de gozo. Se va a extender la vida en el milenio para empezar. Mire, alabado Dios, un periodo tan maravilloso donde el Señor va a enjugar toda lágrima de los ojos de ellos y donde va a ser algo, donde va a tener el Señor un programa maravilloso para nosotros, un gozo, una dicha, alabado Dios. Jesús vino la primera vez como nuestro Salvador, cuando Él caminó en las calles de Galilea, Judea, fue nuestro Salvador. En aquel entonces la gente quería que fuera su rey. Jesús se escondía para que no lo pusieran como su rey. Iban a venir para hacerlo su rey. Jesús, todavía no. Mi reino no es de este mundo, le dijo a Pilato, no, pero su reino no es que no fuera rey, sino que todavía no. Bueno, entonces en el milenio va a ser rey. Ya es nuestro Salvador, pero va a ser nuestro rey.
también se va a cumplir. Hay un canto o poema que hizo un hombre, parece que es Isaac Watts, que dijo gozo al mundo, aunque él escribió como Navidad, pero uno de sus versos, en forma de poema, habla del reinado, no solamente del niño que nació, sino del reinado. Gozo al mundo, el Señor ha venido, que la tierra reciba a su rey, que todo corazón le prepare el lugar y el cielo y la tierra canten. Es entonces cuando se va a llevar a cabo esto. Gozo al mundo, el Señor ha venido. Entonces, durante el milenio, la paz va a gobernar la tierra, incluyendo los animales. ¿Por qué? Porque el reinado de Cristo, mire, se va a caracterizar, ¿por qué? Por paz, gozo, armonía, pureza, sobre todo pureza moral, de todo, pureza. Todo vuestro ser, entonces, como dijo Pablo, espíritu, alma y cuerpo, va a ser guardado irreprensible para vivir para el Señor. Y va a ser un gozo personal. Cada quien va a experimentar el gozo del Señor. Ahora cantamos, ¿verdad? El gozo del Señor, mi fortaleza es. Entonces, ¿cuántos han aprendido? Un poco más. ¿Qué cosa es el milenio? ¿Qué cosa? Bueno, vimos las perspectivas. Lo del post-milenio, el amilenio y el pre-milenio. Y luego vimos los propósitos. Responder al pueblo de Dios, responder a las previsiones que anunciaron los profetas, recibir la respuesta a nuestras oraciones y luego recalcar la depravación del hombre y la necesidad de que Cristo muriera por nosotros. Y por último, los propósitos del milenio, los perfiles, perdón. Un mundo, un tiempo de paz, un tiempo de prosperidad, un tiempo de pureza y un tiempo de gozo perpetuo por la eternidad. ¿Cuántos quieren estar en ese ambiente? Tenemos que orar, seguir orando. Venga tu reino y hágase tu voluntad y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Que sea siempre esa nuestra oración. Amén.